Y en el tema de la marihuana, ayer me lo preguntaron, miren, vuelvo a la respuesta que di al principio, la gente está preocupada de tres cosas. ¿Qué van a comer el día de mañana? Eso implica empleo, trabajo, economía e ingresos. ¿Quién los va a cuidar? El tema de la inseguridad que está brutal en el país. Ya tenemos estados con autodefensas, ya van 3 y los que se aumenten esta semana. Vamos a acabar con comisionados en muchos. Y el tema de impartición de justicia. Esa es la agenda que nosotros hemos decidido a la que le vamos a entrar. Entiendo que hay otras fuerzas políticas preocupadas por qué se va a fumar mañana. Esa no es la agenda del PAN. A mí si alguien fuma marihuana o no fuma marihuana el día de mañana, pues ese es un asunto que para nosotros no es prioritario en este momento, porque hay un tema de inseguridad. Entonces, bueno, si para algunos grupos parlamentarios esa es su agenda y esa es la propuesta que tienen para el país, pues que la promuevan ellos, ¿no? Nosotros, por supuesto, si el día que nos llamen a debatir el tema, lo vamos a debatir. Lo yo que dije ayer es, desde 1994, el uso de la marihuana no es punible. Si a alguien se le detiene con cierta cantidad y acredita que es para su consumo, no puede ser procesado por eso, porque hay un principio general del derecho que establece que a las personas solo se le puede sancionar por lo que le hacen a otros, no por lo que se hagan a sí mismos. Entonces, cuando alguien consume algún enervante, pues no puede ser sancionado por ello. Lo que está prohibido es la producción, el tráfico, la venta, la inducción, etcétera. Entonces, si ahora lo que quieren es poner tienditas aquí en el Distrito Federal o en algún otro lugar, pues habría que ver toda la cadena completa, porque eso implicaría que alguien tiene que producir, y entonces producir ya se convertiría en algo legal. Y si por un lado tenemos casi 10,000 muertos en este año y un decomiso importantísimo de marihuana y otras drogas, pues habría que entrarle al tema completo, no solo a una de las partes finales del punto. Por eso yo decía que la visita de Obama no tendría sentido si no ponemos estos temas en la mesa. Uno de los temas a los que se comprometió Estados Unidos en la pasada administración fue a reducir el consumo de drogas entre sus ciudadanos, porque reducir el consumo en un porcentaje importante en Estados Unidos disminuiría la violencia en nuestro país, porque obviamente el mercado se achicaría, y eso no ha sucedido, se ha exponenciado, pero además hemos llegado a algo más grave. En algunos lugares de la Unión Americana, el consumo de droga, concretamente marihuana y producción de marihuana es legal, y entonces acá tenemos muertos en la Sierra de Durango, de Michoacán, de Guerrero, por destruir plantíos de marihuana y amapola, y allá es legal producirla y consumirla en algunos estados. Entonces esa contradicción se tiene que poner sobre la mesa en la discusión bilateral con Estados Unidos. El segundo tema que tienen que abordar son dos tipos de tráfico: el tráfico de armas, uno propiciado por ellos mismos con Rápido y Furioso, y que además el 90% de las armas que tienen los delincuentes en este país, y obviamente también algunos grupos organizados como autodefensas, vienen de manera ilegal de Estados Unidos, y por supuesto allá las venden de manera legal. Eso es clarísimo, está permitido. Entonces, se tiene que poner sobre la mesa qué va a hacer Estados Unidos para cuidar el tema de tráfico de armas, que allá las producen y las venden, y acá las consumen, en esta reunión bilateral. Y por supuesto el tráfico de dinero. O sea, por supuesto, si vendes la droga en Estados Unidos y es un mercado que mueve 20,000 millones de dólares por año, pues por supuesto ese dinero entra por alguna parte de nuestro país. Se tiene que revisar el sistema financiero y se tiene que revisar el tema del tráfico de dinero. Por supuesto, el tema de migración. Estados Unidos tiene dos características que no nos ha valorado. En primer lugar, mucha de su economía está basada en la mano de obra barata que le dan los latinoamericanos, y en un porcentaje muy importante los mexicanos. Y esa gente está ya trabajando, no está delinquiendo. Y son los que hacen en muchísimas casas, en muchísimos restaurantes, en el campo, en el field, como cuando nos vimos allá de mojado, vamos al field. Cuando uno está allá, no estás haciendo otra cosa más que trabajar. ¿Por qué Estados Unidos no le puede dar un estatus legal a un trabajador? Si se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayor parte estaba combatiendo, quien atendía los campos norteamericanos eran los mexicanos, que entraban de manera legal. Pues que se haga el programa de trabajo legal en Estados Unidos y la gente no tenga que perder la vida, o tenga que ser secuestrada, o tenga que ser obligada a delinquir en la frontera por la delincuencia organizada,
o no nos encontremos como casos como el de San Fernando, con 72 latinoamericanos muertos. Si podemos abrir la frontera para que trabajen legalmente, con sus restricciones, con sus cédulas, con etcétera, pues que se pueda hacer. Creo que es un tema que se tiene que discutir. Y ahora, los hijos de mexicanos que nacen allá, o los niños que se van desde muy pequeños a Estados Unidos y se ponen a estudiar, están estudiando, no están delinquiendo. ¿Por qué no abrirles la visa para que sigan, o darles el estatus legal para que sigan estudiando y terminen una carrera profesional? Ya sabrán si se regresan o se quedan allá, los Dreamers. Entonces, si hay temas importantes en la agenda bilateral, tenemos una cicatriz de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, somos estratégicos en materia de seguridad y antiterrorismo con ellos. ¿Por qué no está el tema en la mesa? Entonces sí creo que si no se tocan estos temas con Obama, pues es una reunión para la fotografía como la que se tomaron con Fidel Castro, que nos costó 340 millones de pesos, por cierto, de dólares. Entonces fue la fotografía más cara, pues, de la historia, ¿no? Entonces sí creo que deben de ponerse los temas en la mesa, y el tema de la inseguridad, tráfico de armas, y hay un tema delicadísimo que todo el mundo hace como que no ve, que es el tema del espionaje. Estados Unidos aceptó espiar a Felipe Calderón y aceptó que estaban espiando al presidente Peña Nieto cuando era candidato presidencial. Por supuesto que el tema del espionaje, en el tema de la iniciativa Mérida, debe estar en la mesa, o por lo menos un reclamo. Pero llegar a una reunión solo para hablar de los 20 años del TLC y lo bien que se van a salir en la foto, creo que no es lo más adecuado. Desconozco la razón, a lo mejor no quieren molestar a Obama. ¿Va a contestar? Bueno, mira, dentro de la democracia que vivimos en Acción Nacional estamos absolutamente comprometidos y convencidos de la libertad de expresión, hasta sus últimas consecuencias. Sí, les decía yo eso, que dentro de la democracia que vivimos dentro del Partido Acción Nacional estamos absolutamente comprometidos con la libertad de expresión absoluta. Sin embargo, también creo que hay una cierta molestia por parte de muchos militantes en cuanto al poco cuidado que se le da al propio partido en declaraciones públicas en una contienda interna. Entonces yo creo que será precisamente la militancia, al momento de emitir su voto, quien demuestre con qué grupo está más afín, y uno de los factores que seguramente la militancia tomará en cuenta, pues será esto, de qué grupo es donde están viniendo estas descalificaciones que con todo el derecho del mundo se hacen, porque hay libertad de expresión dentro del partido, pero que perjudican la imagen pública de nuestro propio partido, que hemos construido con cuidado, con trabajo, y que no está ajeno a tener retos en los cuales puede mejorar, pero que la ropa sucia se lava en casa. Es por eso que esta comisión está tratando de tener los canales abiertos, un diálogo permanente con todas las personas que dicen tener interés en acceder a la presidencia del partido, y que sea a través de la comisión donde se resuelvan dudas, inconformidades, quejas, etcétera. Es el acercamiento que estamos teniendo y yo confío en que pueda ser así. No sé si respondo a tu pregunta. ¿Sí? Senador, buenos días. Quisiera preguntarle sobre el tema de la consulta. Mañana se discute, entiendo, en comisiones, y el dictamen que se ha circulado viene en el sentido de allanarse a lo que mandó la Cámara, sin cambios. Sin embargo, usted mencionaba que tienen algunas preocupaciones y la intención de modificarlo. ¿Ustedes están calculando el riesgo de que con un cambio se regrese a Cámara y allá se pueda atorar una vez que la Corte ya le dio entrada a la solicitud que hizo el PRD? Esta es la primera pregunta. La segunda, en el tema de la ley ferroviaria, ayer acordaron llevar a cabo foros para discutirlo y que no salga de fast track. Sin embargo, el senador Lozano decía que no había problema, que ustedes están en contra de los monopolios. ¿Tienen ya una postura definida en torno a esta legislación que llegó? ¿Si va a ser antes o tendrá que ser después de la de Telecom? Porque entiendo que el PRI quiere darle prioridad a la que manda el presidente. Gracias. Mira, en el tema de consulta, sí es una preocupación real la que tenemos, el que el presidente de la República pueda tener tiempos oficiales durante el proceso electoral.
Se le prohibió con la reforma electoral pasada, y bueno, creo que sí sería, mira, lo que dice si mal no recuerdo, estoy de muy mala memoria, pero lo voy a intentar recordar. Lo que dice la minuta dice que un grupo de personas, el 33% de un grupo parlamentario o el presidente de la República pueden pedir la consulta popular en determinado tema. Si la pide el 33% de un grupo parlamentario, pues la está pidiendo un partido político. Entonces, lo que sigue después de eso dice que se le asignará, el Instituto Nacional Electoral le asignará tiempos oficiales o al presidente o al 33% de la Cámara o a los ciudadanos para que promuevan el pro o el contra de determinada consulta. El tema está ahí que además de los candidatos, pues va a haber partidos políticos metidos con determinados temas con tiempos oficiales, y el presidente de la República pues también va a estar metido en la campaña con tiempos oficiales. Estamos hablando de la energética, pero te puede proponer algo en lo que a lo mejor nosotros estamos de acuerdo. Por ejemplo, están de acuerdo en que haya un seguro de desempleo para toda la gente que no tenga trabajo, va a consulta, y el presidente saca todos sus spots diciendo que va a promover el seguro de desempleo para la gente que no tenga trabajo. Pues obviamente, ese tema en campaña, pues le da una ventaja competitiva al partido al que pertenece el presidente. Esa es la parte que nosotros consideramos que no debe estar en el tema de consulta popular. El otro gran debate es si, como está la minuta, pueden entrar reformas constitucionales. Nosotros creemos que sí, que como está pueden llevarse a cabo las consultas en materia constitucional. El gran debate de la energética no es si se puede someter una reforma constitucional a consulta, es si lo que son ingresos para el Estado se puede o no someter, y si la reforma energética es o no de ingresos para el Estado, pero es un debate que tiene que resolver la Corte. Entonces, nosotros sí estamos planteando que se modifique esa parte, en la que el Ejecutivo no tenga esa posibilidad de hacer campaña durante el proceso electoral, porque nos mete en un proceso inequitativo. Y por supuesto, el grupo va a empujar por esa línea. Lo que pasa en Cámara de Diputados, bueno, pues ahí sí nosotros no tenemos, y espero que la resuelvan, lo resolvieron rápido, pero bueno, es todo un tema y creo que sí lo tienen. Hay la voluntad de sacar el tema de consulta popular, creo que nadie podría oponerse a eso. Lo otro, el tema ferroviario, es un tema que acaba de llegar, ya nos dimos nuestro, ¿verdad, Pancho?, nuestro primer entre ahí en el grupo parlamentario. No hay una posición definida. Por supuesto, por política ideológica el partido está en contra de los monopolios, pero también estamos a favor de la seguridad jurídica, por ejemplo. Entonces, si a alguien le das una concesión, pues tienes que respetarle las inversiones, etcétera, etcétera, que hagan en la concesión. Pero también pues debe darse la interconexión para que haya competencia económica y el país pueda crecer y las vías puedan ampliarse, etcétera, etcétera. Entonces, es un debate que apenas comienza. Creo que es acertado abrir a los foros, que vengan los especialistas, que venga la gente interesada y comencemos el gran debate. Pues acá hay que recordar que este tema se resolvió allá por 1997, hace 17 años, y creo que sí vale la pena revisarlo. La consulta popular, pues bueno, lo tenemos que resolver en la Cámara. La Corte pues tendrá sus tiempos y habrá que resolverlo, porque en este momento no está legislado cómo se lleva a cabo la consulta. O sea, está el 35 que dice que puede haber, pero no dice cómo. Entonces, lo que estamos aprobando nosotros es el cómo hacerlo. Entonces, si lo que pidan un tema que sea sometido a consulta, no deben tener tiempos oficiales para promover el debate o el voto en favor o en contra de eso. ¿Cuál es la alternativa que plantea el PAN? Pues para que la sociedad se entere de qué es lo que van a ir a las urnas a consultar. ¿Cuál sería la salida? Porque bueno, si el presidente pide, pues ¿quién va a tener el derecho de promover el voto por el sí? Si el grupo parlamentario X pide la consulta, ¿quién va a promover el voto por el sí? Y si los ciudadanos lo están pidiendo, ¿quién va a promover el voto? Porque así como usted dice, sí es cierto, da una ventaja electoral natural al gobierno en turno, que también se lo puede dar al X, que esté promoviendo también
un aumento de salario al 100% y que lo someta a consulta también le va a dar una ventaja electoral. ¿Cuál es la alternativa? Eso es lo que nos tiene atorados en el tema. Estamos viendo alternativas, obviamente, nosotros estamos en contra de que lo haga el presidente, porque obviamente pues es una figura que representa a un partido político del que proviene. Todavía no entramos ni siquiera al tema si los partidos políticos pueden o no promover la consulta a través de sus cámaras, porque eso también te puede generar una ventaja competitiva. Y el otro tema es de los ciudadanos, es decir, supongamos que, digo, es un problema en el que estamos para resolver, ¿no? No hemos tomado posición. Supongamos que hay 20 temas o 25 temas que quieren ser sometidos a consulta y los ciudadanos se organizan y dicen, esos son los 25 temas que juntamos las firmas y del porcentaje que nos piden y ahí está. De esos 25 temas, ¿a quién le das los espacios oficiales? ¿Cómo los va a distribuir el INE? ¿A quién sí, a quién no? Entonces, hay que buscar la alternativa. Por supuesto, los espacios oficiales son finitos, se terminan, y la alternativa que da la consulta popular es que los compren. Eso dice la minuta que nos llegó de diputados. Si se terminan los tiempos oficiales, pues ahora el que quiera seguirle, que le invierta. Entonces, bueno, ahí le vas a dar ventaja competitiva al que tenga la economía para hacerlo, ¿no? Y candidatos, partidos políticos, grupos empresariales. Entonces, realmente es uno de los temas que nos tiene atorada la consulta porque estamos buscando la alternativa de solución. Hay quien dice, pues mejor que no lo tenga ninguno. Sí, entonces estamos ahorita en ese tema. Nosotros lo que estamos en contra es que sean los partidos, los grupos parlamentarios y el presidente, porque obviamente estamos compitiendo por la Cámara de Diputados, son 300 elecciones, más 9 gobernaturas, más 500 alcaldes y cerca de 600 diputados locales. Entonces sí, pues sí, no creemos que estar en televisión nacional el presidente promoviendo algo nos vaya a ayudar. Yo creo que les va a ayudar al otro partido, ¿no? No hay alternativa, es más, todavía no nos aceptan que se quite, estamos en esa estira y afloja, ¿no? Yo espero que haya la voluntad de sacarla y que retiren los tiempos oficiales para el presidente y para los grupos parlamentarios, ¿no? Pues si logramos el acuerdo hoy, a lo mejor mañana nos estamos empujando como grupo muy fuerte. Y abonando a lo que dice el coordinador, me parece también importante apuntar que la consulta quede regulada de tal manera, en este sentido, justamente de lo que decía de la cuestión económica, que quede regulada de tal manera que realmente empodere a las y los ciudadanos, que no sirva para que el Poder Ejecutivo o cualquier poder del Estado legitime acciones y utilice la consulta popular a su favor, en su favor, para legitimar acciones que a lo mejor no son tan populares, ¿no? Entonces, por eso es importante sí regularlo, no nada más por la cuestión electoral, sino porque sean las causas ciudadanas que a lo mejor están cuestionando la acción del gobierno, ya sea a nivel ejecutivo o legislativo, las que se empoderen y no al revés. Sí, lo que no queremos es generar una inequidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, espero que se tome como ejemplo, ¿no? Una organización X, ¿no? Para no hablar, empieza a promover un tema de cambio climático, por ejemplo, y entonces le logra las firmas y le dan en ciertos espacios del Estado, pero es una organización sin fines de lucro, es decir, no tiene dinero para comprar espacios de televisión y radio, etcétera. Y por otro lado tenemos un grupo empresarial que quiere invertir en materia de energía, etcétera, etcétera, y tienen los millones del mundo, entonces llegan y te compran 100,000 spots en el país y te inundan la ciudad de publicidad. Ahí hay una desventaja para la organización ciudadana frente al poder económico de algunos de los poderes fácticos del Estado. Entonces, sí necesitamos revisar que no sean avasallados ni los ciudadanos, pero que también tengan la oportunidad de manifestarse todos. Entonces, ese es el tema que particularmente estamos revisando desde el grupo parlamentario del PAN. Hay quien tiene otras observaciones, por supuesto, pero básicamente nosotros estamos metidos en esta discusión. Pero también igual en los grupos ciudadanos se vuelven como en una fachada para esconder intereses de los famosos poderes fácticos, ¿no? O poderes políticos, ¿no? Claro. Hay muchos activistas que son oficialmente ciudadanos en activo, pero que tienen
filias Claro. partidistas, ¿no? O con grupos de poder específicos, ¿no? Porque esto se ve muy sencillo. Entonces, Sí. también la fuerza ciudadana, que naturalmente tiene algo noble, también sirve como un escudo para defender estos intereses. Sí, y también hay mira, estamos revisando la completo, no te voy a dar otros dos datos que estamos revisando. Por ejemplo, se pide un porcentaje para iniciativa ciudadana, de gente que firme y que lleve la credencial y todo. Yo creo que la iniciativa es el origen de una ley. Yo creo que no es necesario eso, en pleno siglo XXI, pedir que la gente de todo el país recabe una hoja de papel, pues que lo manden por internet. Y que es más fácil que te manden 1 millón de correos de gente solicitando que haya una determinada iniciativa ciudadana, a que tener el montón de cajas en el Senado diciendo, mira, ya llegamos, aquí estamos. A través de una firma electrónica, por ejemplo, pues que también pudieran pedir una consulta. Yo creo que hay que facilitarle las cosas a la gente. Creo que decir, pues júntense 1 millón de cartas o 2 millones de cartas y tráiganselos y vamos a revisar si la firma es autógrafa. Por supuesto que eso no debe ser, hombre. Si lo que queremos es que haya participación ciudadana y haya democracia directa, pues hay que facilitárselo. Y órale, nada más certificar que las cuentas de correo o el Twitter que te mandaron o el Facebook que te estás diciendo, pues sea de una persona real. Y que le facilitemos de manera electrónica la posibilidad de hacer iniciativas, de hacer consultas, etcétera. Ese es otro tema que estamos discutiendo en estas mismas iniciativas de participación ciudadana. Y salvamos un montón de árboles, me dice aquí la senadora presidenta de Cambio Climático. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas, ¿no? Perdón. Hace unos momentos el secretario de Economía, el de Alfonso Guajardo. El tema de competencia impacta telecomunicaciones y impacta energía. Entonces, de hecho, ya hay un grupo de trabajo encabezado por el senador Héctor Larios, que es presidente de la Comisión de Economía del grupo parlamentario, quien se va a hacer cargo del tema de competencia junto con nuestro vicecoordinador económico, el senador Francisco Búrquez, con la intención de revisar. Bueno, en primer lugar yo me esperaría a ver cómo viene la iniciativa, ¿no? Para no comenzar a hablar de un documento que no conozco. Lo que sí creo es que los mercados que son más importantes en términos económicos, como es el de comunicaciones, obviamente telefonía fija, celular, el tema del internet, transmisión de datos, etcétera, que vale más o menos unos 50,000 millones de dólares y que lo monopolizan una o dos empresas, debe ser uno de los temas que deben ser revisados. Por supuesto, el tema de las distintas televisoras, que también tienen una participación preponderante en el mercado, también debe ser revisado. Y, por supuesto, algunos otros monopolios que evidentemente controlan una gran e importante parte del mercado. Creo que son los primeros temas que debemos de revisar en la ley, pero sí me esperaría a ver el documento para no comenzar a hilar en el aire, ¿no? Pues déjame ver la iniciativa, ¿no? Igual a veces en el discurso se dice una cosa y en la letra chiquita dice otra, entonces no vaya yo a tener que caer en una contradicción. Gracias a ti. Para consultarle su opinión sobre esta denuncia que cada vez se está convirtiendo en un tema más constante en Michoacán, en el sentido de que las autodefensas o quienes forman parte de las filas de las autodefensas, entre ellos hay gente de buena fe, pero también hay gente que tiene cuentas pendientes con la justicia. En una entrevista con el alcalde de Tepalcatepec, al que no le autorizaron, por cierto, la licencia que solicitó, él dice que el abuelo, quien se reunió con el comisionado Castillo, sí tiene cuentas pendientes con la ley, que participó en levantones, en secuestros y en otro tipo de delitos. Sin embargo, es una de las cabezas del movimiento de autodefensa. ¿Qué opinión tiene sobre este tema? ¿Qué tan riesgoso es que el gobierno federal, en aras de combatir a los templarios, pues realice alianzas de facto igual con otros grupos delictivos? Yo pienso que no se puede combatir el mal con el mal, ¿no? Sí creo que el gobierno federal debe tener muchísimo cuidado en esa línea delgada por la que están trabajando en Michoacán. Yo fui a Michoacán, estuve en Apatzingán y en Los Reyes y Tancítaro. La situación es más grave de lo que parece, ¿eh? Mira, cuando nosotros salimos de Los Reyes, a los 4 días se encontraron las fosas con cerca de 24 muertos, ¿no? Y hay fosas por todo el estado de Michoacán.
Entonces, sí, la situación es muy grave. Creo que el comisionado pues tiene un reto muy importante, pero entre los retos más importantes es el sistema de inteligencia, para saber con quién se está reuniendo, quiénes llegan. Entiendo el tema del abuelo que había sido procesado y suelto, pero sí creo que no es el único tema, creo que debe de revisar todos los demás temas. Pero también creo que que entrarle al tema de las autodefensas distrae el tema de fondo, que es el tema de la inseguridad. O sea, la verdad es que la tuta sigue libre y las cabezas del cártel de Michoacán pues siguen operando y realmente pues no, más allá del tío, que creo que lo detuvieron en la casa que está a espaldas de la casa de gobierno, por cierto, a 2 cuadras. Ahí no sé, el gobernador era su vecino y yo creo que nunca se dio cuenta. Entonces, creo que es un tema que, mira, el día de hoy, anoche, mataron al chofer del gobernador, ¿verdad? Entonces, si eso le pueden hacer a alguien que está tan cercano al poder, porque además no es el asesinato lamentable de esa persona, el mensaje que le están dejando al Ejecutivo de Michoacán. Entonces yo creo que el tema sí es muy grave, porque más allá de la fachada mediática que se ha construido en Michoacán, la verdad es que el tejido social de Michoacán no se ha podido reconstruir. Y entonces sí tenemos una situación sumamente grave. Yo me entrevisté con algunos de ellos y me decían, bueno, nosotros podemos ir mañana a nuestra casa a seguir cultivando nuestros huertas de aguacate, de mango o de limón, pero inmediatamente que nos vayamos van a regresar y va a volver a ser el mismo proceso de levantones y cobro de piso. Entonces, ¿cuál es la alternativa, no? Y yo sí creo que el registro en primer lugar de armas y de personas es un primer paso. Después debe entrar a un proceso de legalización conforme al cuarto constitucional y después pues a un proceso de depuración. Yo le pediría al comisionado pues que tenga muchísimo cuidado en lo que se está haciendo allá, porque tenemos un ejemplo muy durísimo, que es el ejemplo colombiano, donde las autodefensas se convirtieron en 2 partes. La primera parte se convirtió en Fuerzas Armadas Revolucionarias y otra parte se convirtió en las nuevas cabezas del narcotráfico. Entonces sí está complicado el tema, creo que se debe revisar detalladamente qué se está haciendo en Michoacán, porque es un proceso que viene para Oaxaca, viene para Guerrero, viene para Morelos, probablemente llegue a Tamaulipas, y creo que sí hay una descomposición social terrible en nuestro país, y al día de hoy lo peor es que no vemos la solución inmediata, ¿no? Pues esperemos que Fidel Castro le haya dado una buena recomendación allá en esa foto dichosa que se tomaron, porque un poco de la seguridad que se maneja en Cuba pues es bastante alta, pero con sus excesos, ¿no?, en materia de derechos humanos, ¿no? Pero esperemos que revisen el tema. Hay que revisarlo, y hay que revisarlo nosotros también en el Senado y en la Cámara de Diputados. Yo me entrevisté, invitamos de hecho a Alfredo Castillo a nuestra reunión para platicar con él, y pues lleva toda la buena intención, pero a veces la buena intención pues no es suficiente. Muchas gracias a todos y gracias por aceptar venir aquí a la Torre Azul.